Vale, ya está. Bueno, pues en este libro la propuesta es de una lectura inversa o regresiva del proyecto kantiano, es decir, partir de la unidad sistemática y en ese sentido partir de la tercera crítica, donde el énfasis en ese tipo de lectura va a quedar puesto en la crítica más que en la doctrina. Sería la filosofía, hay dos dominios, esos quedan claros desde el principio del proyecto kantiano, del proyecto crítico, naturaleza y libertad. La tercera crítica, que estudia la facultad de juzgar, no tiene un dominio propio y en ese sentido es el lugar adecuado, digamos, para concentrarse en la crítica. Y podríamos tal vez pensar que es la crítica más crítica de todas, por eso. Y como se va a ver y como revela esta lectura de Juan Felipe Guevara, hay motivos muy específicos que podemos rastrear, que abren cuestiones, que no las dejan cerrar y que nos mantienen en esa especie de obligación a seguir pensando de manera crítica, incluso cuando volvemos atrás hacia la primera y la segunda crítica. Entonces, a partir de esta lectura, aunque la idea de sistema, la idea de unidad está implícita desde el principio, se revela una asimetría, sobre todo en dos puntos. Uno, el concepto de fin natural, es un tema que se revela y se manifiesta explícitamente en la tercera crítica, un aspecto tecnológico que de algún modo se entromete en el mecanismo que había quedado establecido en la primera crítica. Y por otro lado, la facultad de juzgar reflexionante, donde se abre una indeterminación. Y que en la lectura de Juan Felipe podemos ir hacia atrás y encontrar ese núcleo de determinación, incluso en la primera crítica. Entonces, la lectura inversa cambia nuestra manera de entender el proyecto. Entonces, otro aspecto es que no solo está haciendo la lectura inversa de tercera, segunda, primera, sino que lo están leyendo no de una manera cronológica o historiográfica, que podríamos pensar como un programa que simplemente se va ejecutando sin los pasos necesarios, sino como acontecimiento, donde hay auténtica novedad. Entonces, al enunciar el enlace, como dice aquí en la página 31, se modifican las partes conectadas. Y desde ahí aparecen nuevas tensiones en las críticas anteriores, que son las que reabren esos problemas que se quedan sin clausurar. Pero lo que me parece realmente una genialidad del libro es que propone leer a Kant así, no solo en términos del contenido, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver estos problemas y tal, sino leer a Kant como un acontecimiento, como un desarrollo vivo, y en ese sentido epigenético, donde pueden brotar todavía aspectos nuevos, donde puede irse el desarrollo por un lugar imprevisto. También se busca en ese sentido también situar a Kant, entender una situación como un proceso de instalación de relaciones y problemas. Entonces no es este Kant que va a encajar en la historia de la filosofía, la síntesis de empirismo y racionalismo, o precursor del liberalismo alemán, sino que vamos a ir otra vez a esos momentos novedosos del acontecimiento. Y en ese sentido, aplicar la inspiración orgánica que da lugar a nuevas formaciones monstruosas, pero vivas. Y aplicar eso precisamente al corpus kantiano. Entonces voy a leer el epígrafe. El libro se titula Tensión y disrupción, una narrativa monstruosa del proyecto crítico kantiano. Cuando ves el título dices, bueno, ¿qué será esto monstruoso? Y entonces abres el libro, encontramos un epígrafe, que es una cita de Kant, que voy a leer, y dice: los abortos o deformidades del crecimiento en que ciertas partes, debido a que se presentan carencias o impedimentos, se forman de manera completamente nueva para conservar lo que hay y producir una criatura anómala. Y entonces tenemos esta especie de epigénesis, de brote, de generación, que puede ir por diferentes caminos. No está ya todo preestablecido, sino que hay nuevas vías que brotan entre estas. Y entonces tomar a Kant, que si hay, ¿no?, un corpus estudiado, entre ellos tiene que estar de manera muy enfática, pues tomar ese corpus y darle esta nueva lectura me parece genial.
se vuelve una lectura muy interesante. Y voy a hablar un poco más de lo específico de la narrativa al final. Ahora, centrándonos en los problemas filosóficos, muy brevemente sobre la estructura del libro. La estructura es muy clara, ¿no? El libro está diciendo, voy a leer de la tercera crítica hacia atrás, entonces tenemos 3 capítulos, cada uno corresponde a una de las críticas. Entonces, el primer capítulo a la tercera, estamos por ahí, el segundo a la segunda, el primero a la primera, y estos 3 son los que propiamente desarrollan un argumento. Van haciendo visibles, como dice el título, tensiones y disrupciones que surgen en la lectura de las 3 críticas a partir de la tercera. Pero además, entre cada capítulo hay una narrativa que se da en los intersticios, una progresión, una ingresión, una digresión y una transgresión. Y entonces se van mostrando las tensiones que surgen en esta lectura como insertas en el mismo núcleo del proyecto kantiano. Y esto es lo que también me parece muy valioso, ¿no? Hay lecturas recientes de Kant y de otros filósofos donde se hace ver aspectos, digamos, oscuros, ¿no? El tema de las razas, temas así. Y simplemente se deja en muchos casos abierta la pregunta de cómo se relacionan estos asuntos oscuros o desagradables de Kant con el sistema, con el proyecto crítico como tal. Y me parece un gran mérito de este libro, que estamos viendo cómo todo está conectado, como es realmente un sistema. Entonces, mostrar las tensiones como insertas en el mismo núcleo del proyecto, de modo que nos van a llevar a problematizar el papel del tiempo, la demarcación de la ciencia, lo que se entiende como conocimiento, incluso terminando con una invitación a concebir al sujeto, si algo está en el núcleo del proyecto. El sujeto de distinta manera, como alguien que alberga la posibilidad de su propia disolución, y finalmente una invitación a concebir el tiempo abierto, como un pasado por venir. Entonces, esta es la estructura. Yo me voy a centrar en algunas cuestiones que me sugirió la lectura, y yo te las menciono y luego ya lo que tú quieras decir al final, ¿no? Al final de nuestras intervenciones. Entonces, bueno, precisamente, como decía, a lo largo del libro, el énfasis está en lo que aparece a partir de la tensión. La lectura inversa nos permite descubrir ciertas tensiones, aspectos que le brotaron a Kant epigenéticamente y que quedaron en tensión con cosas que él había dicho antes, que están en tensión, ¿no? Realmente en ciertos libros siguen en tensión. Entonces, hay un tema que me pregunto, que es hasta qué punto en este modelo lo que aparece a partir de la tensión está a su vez en tensión con la idea de que la unidad ya estaba presente, aunque fuera de manera implícita o pergeñada desde el principio, ¿no? Y que es algo que mencionas al principio del libro, que el tipo de unidad de la que estamos hablando, sistemática, no era algo que se pudiera generar por agregación, entonces ya tenía que estar ahí al principio. Pero entonces me pregunto, y creo que es algo que tú lo tratas, lo discutes, ¿no? Pero me pregunto, ¿hasta qué punto necesitábamos una unidad para encontrarle las grietas, para cuestionarla, para invertirla, para que aparezca lo nuevo? Si lo que va a aparecer está en tensión con esa unidad, parece que perder la unidad, aunque fuera una unidad, digamos, previa o no definitiva, pues nos haría perder también esa tensión. Cuando tú hablas del tiempo, de los diferentes sentidos del tiempo, dices más o menos algo que me aclaró mucho cómo lo estás pensando. Entonces dices, estás hablando del tiempo como orden y el curso del tiempo. Y entonces dices, un tiempo no puede subsumir, eliminar o sustituir al otro porque han emergido de la tensión y se mantienen en él. El tiempo que era uno se divide en 2, orden y curso, y vuelve a ser uno en la tensión sin dejar de ser 2. Entonces mi pregunta es, bueno, ¿qué tipo de unidad nos queda en este modelo? Parece que lo que estás abogando es que queda una unidad problemática, una unidad crítica, porque precisamente no deja de ser 2, no deja de estar en tensión, y en ese sentido dices, la
tensión reenvía el problema a nuevos territorios, abriendo nuevas preguntas y no permitiendo una clausura de la crítica. Entonces hay un nuevo comienzo. Se mantiene generativa la tensión. Y por eso nos tenemos que mantener en la crítica. También la página 291 me gustó mucho cómo, digamos, sintetizas esta invitación. La lectura regresiva, construida en esta narrativa del enriquecimiento orgánico en la filosofía crítica de Kant, hace que las soluciones planteadas por él se vuelvan problemas, preguntas abiertas para volver a pensar. Entonces, eso es lo que me parece muy, muy valioso. Pero me pregunto si, aunque no estás hablando aquí de los postkantianos, explícitamente no quieres plantearte este tipo de preguntas, ¿no? De cómo tenemos una asociación. No, te estaba leyendo y pensaba en discusiones también que hemos tenido con Zaida, como a pesar de que al principio parece que los postkantianos, Reinhold y Schelling, se centran mucho en esa unidad que de algún modo sea más armónica, que sea más omniabarcante. Parece que si seguimos un poquito más la historia y un poco más tarde, gente como Hegel o Schelling tardío, también se centran en la grieta, en la crisis, en la decisión, en la negatividad. Por lo menos eso me han dicho, que se puede leer así. Entonces no sé si, bueno, no sé qué opines, si en el idealismo postkantiano sea posible este tipo de lectura, o si sea algo que sea muy propio de Kant, porque Kant sí creo que tiene esa característica frustrante a veces de estar siempre como en el límite, ¿no? En el filo de la navaja. Pero no sé si en los idealistas más tardíos pudiéramos hacer un ejercicio similar. Luego, segundo punto, paso al tema del tiempo. No voy a entrar mucho en los detalles del tiempo, porque me pareció más muy complejo y voy a dejar que la experta en inteligencia hable de eso. Pero me pareció interesantísimo este tema de cómo hay una tensión entre el tiempo como orden o sucesión que vemos en la primera crítica y el tiempo que sería propio del fin natural y en el sentido de la epigénesis y también de las acciones libres. Entonces, cuando llegas a las conclusiones, de algún modo aterrizas todas esas tensiones de tal modo que se plantea esa posible incompatibilidad, por un lado entre fin natural, epigénesis, libertad, y por otro lado el tiempo entendido como orden. Y lo que me pareció muy interesante es que muestras cómo esa tensión está en la misma, en la primera crítica misma, ¿no? Incluso en la deducción trascendental, en el meollo del asunto. Y me preguntaba si quizás el tiempo propio a la epigénesis, el tiempo propio al fin natural o al juicio reflexionante, que tiene que ser un tiempo abierto, que tiene que ser un tiempo que dé posibilidad a los monstruos, a los desarrollos que abren la novedad, a esas otras vías no previstas, si pudiera ser parecido a algo que habla Schelling en Edades del Mundo, cuando habla de un tiempo orgánico o de un organismo de los tiempos. Simplemente me preguntaba hasta qué punto sería posible pensar un tiempo orgánico donde no tenemos un tiempo que es una línea, sino un tiempo que surge del centro y que genera un sistema, pero un sistema abierto a la indeterminación de la contingencia. Claro que al mismo tiempo podría ser que si quisiéramos desarrollar un relato, digamos, positivo de ese tiempo, perderíamos la atención. Entonces, hasta qué punto siempre esa crítica, esa tensión, tenemos que estar haciendo un contraste con algo. Intentar hacer un tiempo orgánico donde todo funciona maravillosamente nos hace perder justo eso que estábamos buscando, tratando de resolver. Una duda parcial, en realidad esta es más una curiosidad, porque también mencionas brevemente cómo en biología, o quizás en filosofía de la biología, se ha tratado de entender como un avance el paso del
del juicio reflexionante al determinante o del uso regulativo al constitutivo. Me quedó la duda si en biología o en filosofía de la biología contemporánea hay un interés en este tipo de tiempo orgánico. Porque me acordaba, digo, como alguien que lo, digamos, completamente desde fuera, pero alguna vez leí a Stephen Jay Gould, ¿no? Y cuando habla de esas líneas imprevistas de la evolución, ¿no? Y pensaba hasta qué punto es algo que, por ignorancia, que está desarrollado, o que hay interés en ello, o no, o pasa completamente por fuera, no lo sé. Porque ahí se aplicaría tal vez esa misma posible crítica, ¿no? Donde si lo convertimos en determinante, si lo convertimos en constitutivo, parece que ya cerramos el problema, cuando en realidad el problema está abierto. Bueno, y tengo 3 puntos más, así, todavía hablando así del libro en general. El tercer punto sería, si hablamos de una lectura monstruosa, ¿hasta qué punto? Y quizás es una repetición de la misma pregunta sobre la unidad, pero pensaba, cuando hablamos de monstruos, sí estamos diciendo que la naturaleza puede generar caminos alternativos, ¿no? Pero también estamos hablando de monstruos, con lo cual estamos diciendo que hay una regularidad y que esos son casos anómalos. Creo que tú lo mencionas en el libro cuando hablas de epigénesis, cuando hablas de cómo el organismo puede desarrollarse de otra manera, pero sigue perteneciendo a una especie. Entonces, me genera esta duda, o sea, hasta qué punto podemos leer desde el monstruo o desde el caso anómalo solo porque es anómalo. No elimina que estamos haciéndolo a contrarreloj. No estamos generando eso normativo, no sé si normativo, regular. Y eso también me hizo pensar, por la discusión que se dio aquí ayer y hoy, como ayer sobre todo, ayer salió el tema de la naturaleza y la historia. Tú también lo mencionaste hoy, hablando sobre Royce, me parece. Entonces, ¿hasta qué punto habría como una especie de grados, ¿no? Donde en la naturaleza hay acontecimiento, pero está siempre inserto en esta especie de regularidad, ¿no? De leyes universales, como le queramos llamar, y conforme, quizás por una especie de continuo, diferentes grados de acontecimentalidad, llegamos a la historia, donde parece que hay más acontecimiento, aunque habría quienes dirían, tampoco es puro acontecimiento, hay también leyes, hay también nada, una cuestión ahí que se me sugirió. Y ya llego a 2 puntos finales. Uno era, me gustó tanto el modo como estás planteando el sistema, y me recordó a una conversación que tuve el verano pasado con un profesor de cibernética, ¿no? Que se ha dedicado a la noción de sistemas y al tema del, creo que le llaman feedback loop, no sé cómo se traduce, pero donde un sistema produce un output y ese output se convierte en un nuevo input que transforma el sistema. Entonces está constantemente, digamos, procesando su propio ser sistema. Y la diferencia. En cierto sentido. Claro. Y estaba leyendo que hay gente que piensa que ahí es donde se da la conciencia. Eso no sé si tiene pies en cabeza. Pero dice, no, en esa especie de retroalimentación es donde puede brotar una conciencia de sí o una especie de autopercepción de alguna manera. Apercepción. Y pensaba en tu propuesta y pensaba, ¿hasta qué punto crees, y esto quizás no es relevante, pero hasta qué punto crees que Kant es consciente de cómo la tercera crítica vuelve a abrir y transforma los problemas de la segunda y la primera? Y entonces pensando en esto, como el output, digamos, de la tercera crítica se convierte en un nuevo input que volvemos a meter y nos permite esa nueva lectura de las anteriores. Y hasta qué punto eso genera un mayor grado de autoconciencia o de percepción del sistema sobre sí mismo, de crítica, que sería una especie de conciencia hipercrítica, metacrítica, o sea, una especie de nivel meta. Si no sé qué pienses sobre eso,
y te digo, quizás no es tan relevante, pero en contraste tal vez con esos postkantianos que decían, no, Kant no se dio cuenta, bueno, lo cité yo misma ayer. Kant hizo presupuestos, dejó problemas que no se dio cuenta que estaban, vamos nosotros a interpretar a Kant mejor que Kant mismo, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, no sé, por curiosidad, ¿hasta qué punto crees que se ha dado cuenta de esta posible problematización? Y por último, y esto vuelvo un poco a dirigirme a los que no conocen el libro y menos al autor, un gran logro del libro, ya en específico, como decía, creo que es que no solo muestra esos lados de Kant que se han dejado, digamos, bajo expuestos, ¿no? ¿Cómo se dice? No sobreexpuestos, sino subexpuestos. No solo apunta a ellos, sino que desde ellos logra entender mejor los meollos, ¿no? Los problemas del asunto y mostrar cómo las tensiones y las disrupciones están ahí en el corazón del proyecto. Pero además nos muestra una nueva manera de leer y de escribir, precisamente desde esta otra concepción viva, por ejemplo, de algún modo, del corpus kantiano. Entonces ahora, este es mi último punto, quisiera hablar un poquito de esa originalidad del libro y lo que lo hizo tan interesante para mí es, por un lado, la voz, ¿no? Me cautivó el libro desde las primeras páginas. Y la primera página, o sea, no en particular, sino desde que lo abrí, ¿no? En la primera página encontré la siguiente frase. Cuentan las biografías, está hablando de Kant y de Königsberg, cuentan las biografías con aquel tufo de leyenda que lo envuelve, que en esa ciudad nació, creció, no se reprodujo y murió. ¿No? Dije, este libro ya es diferente de los libros que suelo leer en mi charla. Entonces, realmente, pocas veces he leído un libro de filosofía también escrito, ¿no? Claro, sugerente, con sentido del humor, una verdadera invitación a pensar con creatividad. Y algo que mencionas tú mismo, ¿no? Como en la parte narrativa, en esas digresiones, en esos, digamos, discursos, aunque no lo son, estás conscientemente buscando hacer la atmósfera un espacio respirable y habitable. Es una cita de Rebecca Manning, pero que realmente lo llevas a cabo. Entonces, de verdad me interesaría mucho saber más, ya que este tipo de libro es tan raro en el mundo académico, pedirte que nos hablaras un poco de la génesis, la epigénesis del libro, cómo surgió el proyecto, cuáles fueron los retos para llevarlo a cabo de esta manera, con esta atmósfera respirable. ¿No? Siento que de verdad respira, ¿no? El libro. Es como un libro que se da el lujo de tener ese espacio de tomarse tiempo, de hacer referencias literarias, de tener sentido del humor, de dejar oír una voz propia, la narrativa, el lujo de la discreción y de la transgresión. Creo que el libro muestra una gran libertad y por eso mi pregunta es, ¿cómo podemos escribir así? ¿Desde dónde? ¿Cómo lograste escribir así? ¿No? De verdad me parece el mejor libro de filosofía que he leído en mucho tiempo. Así que felicidades y gracias por escribir. Bueno, yo también voy a tener varias preguntas. Igual se vinculan, entonces ahí ves si se conectan para que nos respondas a las dos como al mismo tiempo. Bueno, yo también tengo muchas cosas que decir, tal vez no muchas, pero tengo muchos pensamientos, muchas reflexiones, muchas sensaciones también, intuiciones, ¿no? Sobre que nacieron de la comprensión de la estructura del texto, también del contenido, pero la estructura como que me pareció muy estimulante y sí, también muy original, muy ingeniosa y como decía Marcela, voy a retomar varias de las cosas que dijo Marcela porque creo que coincidimos en muchos puntos. Me pareció que es una propuesta de lectura
lectura, ¿no? El contenido es una propuesta de lectura, pero la forma del texto es también una estrategia de escritura de la filosofía, que me hizo pensar mucho en Rayuela, ¿no? Tu libro es como Rayuela, como que puedes escoger las diversas vías, ¿no? Diversas entradas a la filosofía kantiana y te da otro Kant, ¿no? Como que tienes en función de los capítulos que leas, ¿no? En función de las críticas que leas y cuáles leas primero, te da otra historia, ¿no? Y eso... Todo lo que dices en la introducción me parece que ya es como por sí misma una pieza de filosofía de la literatura, ¿no? Y de la escritura y de la como metafilosofía, ¿no? Porque abordas la cuestión del orden, ¿no? La cuestión de por dónde debe hacerse el inicio y de la lectura y de la escritura, ¿no? No hay un orden preestablecido, como que empiezas... O sea, abres la posibilidad al comienzo desde un media res, por así decirlo, ¿no? No necesariamente en el comienzo cronológico, en el inicio cronológico, sino, ¿por qué no?, al final, ¿no?, retrospectivamente, o en medio, ¿no?, porque eso podría ser otra vía, ¿no?, leer la segunda crítica como clave de comprensión de los planteamientos de la primera y la tercera, por ejemplo, ¿no? O sea, esto que acabo de decir se debe a la propia libertad, como decía Marcela, que te das, ¿no?, de violentar un poco las lecturas tradicionales cronológicas, no solamente de Kant, sino de todo, ¿no?, incluida la filosofía y este periodo. Bueno, voy a leer lo que yo tengo, voy a leer algunas partes de tu texto y voy a comentar algunas cosas. Sí, no solo las citas, eso a mí también me encantó, algo que mencionó también Marcela, las referencias a la literatura, como que o sea, todas las citas de tantos libros, no solamente de uno, sino de un montón de novelas, de escritos no filosóficos, como que refuerzan esta idea, ¿no?, de que hay una relación interesante entre la filosofía y la literatura por la estructura de los textos, no tanto por los contenidos o por los problemas del simbolismo, de la analogía y tal, sino por las estructuras y por las posibilidades que tienen los textos de decir, ¿no? Y eso a mí también me gustó mucho, porque además también, como ya dijo Marcela, hay hay un cuidado evidente en la selección de las citas. O sea, las citas que escoges realmente como que explicitan lo que va a pasar en el capítulo, ¿no? No sé cuánto tiempo te haya tomado escribir esto, pero está como muy bien cuidado y eso me gustó mucho. Y realmente yo he disfrutado mucho de la lectura. Bueno, la estructura, ¿no?, a la Cortázar, ¿no?, tiene, o sea, nos permite, dices Juan Felipe, no solamente leer a la inversa, que ya sería como una especie de transgresión también, sino modificar el resultado del proyecto crítico, ¿no? Y dices algo así, ¿no? Como que la retrospección sí altera lo releído. O sea, no es una mera inversión inocua, ¿no?, un divertimento literario, sino que tiene consecuencias para la comprensión del sistema, ¿no?, del sistema kantiano. Pienso que también la retrospección permite releer varias de las tesis oscuras, ¿no?, de la primera crítica como ideas monstruosas. O sea, en la propia crítica ya hay ideas monstruosas en el sentido de que son como abortos de ideas, ¿no? Como ideas que no se desarrollaron, ¿no? Como ideas ahí que se quedaron como ajolotes. Que se quedaron como en un momento
funcionan, ¿no? Que viven por ellas mismas, pero que no han llegado a cumplirse, a formarse en su totalidad, podríamos decirlo así, ¿no? Y eso me pareció también muy interesante. Bueno, una de tus tesis es que, estoy hablando del prólogo, es que hay una tensión y una resistencia en Kant, ¿no? A establecer una jerarquía entre las facultades. Y eso está muy interesante porque hay momentos en los que, dentro del sistema en los que parece que sí hay una jerarquización, ¿no? Pero tú muestras que, por ejemplo, yo tendería a pensar que el lugar privilegiado lo ocupa la razón pura, teórica, ¿no? Y eso es algo que parece defenderse por el propio Kant en la primera crítica. Pero tú muestras que esa idea que el propio Kant parece defender en la primera crítica se va cada vez poniendo en cuestión dentro del propio sistema, ¿no? Y la estructura de las críticas va como debilitando estas afirmaciones o estas imágenes tan claras y distintas que parecíamos tener dentro de la crítica. O sea, así como hay aspectos oscuros de la crítica que se revelan más interesantes y más fructíferos, también hay en tu lectura aspectos de la crítica que parecían ser muy claros y distintos, que se van poniendo oscuros, ¿no? Que se van poniendo como, que se van también disolviendo de su, o sea, pierden claridad, ¿no? La claridad que creíamos que tenía. La lectura inversa evidencia también una crítica a la linealidad de la narrativa cronológica, ¿no? Que tiende a ser una narrativa que explica los conflictos como conflictos que se resuelven, ¿no? La lectura inversa revela más bien, como decía, las monstruosidades. Y utilizaste una palabra que había justo escogido para esta idea, ¿no? Se dice en el ámbito de los benjaminianos, ¿no? Se utiliza con mucha frecuencia esto de contrapelo, ¿no? Una lectura contrapelo. Y yo lo tomo como muy literal, ¿no? Tomado con mucha literalidad. Es que no es una lectura que acaricia el proyecto crítico, ¿no? Sino que lo desarregla, ¿no? Lo despeina, lo transforma. Es un trabajo muy kantiano, ¿no? En el sentido de que busca la unidad de la razón a través de la exploración de la naturaleza de las facultades, ¿no? Y claro, te guía la idea del sistema, en realidad, y por eso es muy kantiano. Pero la idea de que no haya jerarquía evidencia algo que no es necesariamente explícito en el proyecto kantiano, ¿no? Como lo decía hace un momento. Y es interesante la manera en la que tú comprendes la relación de las facultades entre sí. Y creo que aquí aparece una primera tensión, ¿no? Y quería al respecto leer una cosita de la página 28. Los pasajes en cuestión señalan que esta concepción del sistema se contrapone a la de un mero agregado. Contrario a un sistema, un agregado no presupone la necesidad de un principio generativo propio, a partir del cual las partes se articulen en un todo interconectado. En otras palabras, no requiere de un enlace entre los fragmentos amontonados o apilados y por ende no conlleva a la búsqueda del enlace o principio según el cual las partes forman un todo. La contraposición entre sistema y agregado aparece también, bueno, en la lógica trascendental. A mí esto me llama mucho la atención porque se contrapone un poco a mi lectura del sistema como clave, de la unidad de la razón como clave de comprensión del sistema, ¿no? Porque creo que a diferencia de ti, yo entiendo sistema desde una idea de organismo que es muy decimonónica. Y creo que tú, por tu formación como biólogo también, tienes una idea de organismo mucho más contemporánea, que no implica esta teleología y esta necesidad y este principio formal
o sea, no le atribuyes la biología contemporánea y las discusiones sobre el organismo, no le atribuyen ya tanta importancia, hasta donde yo sé, ¿no? a la idea, ¿no? Al hilo, a la forma, sino a procesos, no tanto la forma final del proceso, ¿no? Sino al hecho de que haya variaciones, accidentes, modificaciones imprevistas, ¿no? Y creo que lo que dices aquí en torno a la idea del sistema coincide con esta visión mucho más contemporánea del organismo, ¿no? Porque justo estás negando que haya que buscar un principio del sistema, ¿no? Para el agregado sí, tienes que explicar cómo estás sumando, cuál es el criterio para sumar las partes. Pero en el sistema no. ¿Estás diciendo lo inverso? Sí. O sea, estás asumiendo que hay una unidad orgánica en el sentido decimonónico. Ay, qué padre. Pero no, sí, el problema sí aparece de todos modos. Sí, también lo pienso, sea, hacia el quizás no final aquí, de este ajá, texto. sí, pero Por ahí interviene así. Ajá, Digamos que asumes esta cuestión, ¿no? De la que es muy kantiano, o sea, respetando lo que el propio Kant dice. Yo pensaba que habías ahí transgredido también acá. Ya es eso. Bueno, no sé. Eso quizá podríamos discutirlo, dónde están ¿Dónde los están? límites de cada una de las Bueno, esta idea me gustaba, ¿no? Pensaba que leías la idea de sistema desde una clave de comprensión contemporánea y que no te afiliabas necesariamente a la idea de organización en el sentido decimonónico, ¿no? Y sigo creyendo que es así, ¿no? Aunque digas que sigues con la idea de Kant, sigo creyendo que es así, porque cuando pones en cuestión la jerarquía de las facultades, cuando propones lecturas retrospectivas que dan resultados inesperados y que alteran la lectura tradicional, a pesar de que sigas hablando del sistema como un organismo, estás sugiriendo que tiene variaciones que no están necesariamente implícitas dentro del propio organismo que es el sistema, ¿no? de la razón. Entonces sí creo que en el fondo hay como una presencia, o sea, se siente o se presiente tus lecturas, o sea, tu formación en el ámbito de la biología, ¿no? Que te permite como concebir de una manera mucho menos acartonada, quizá, la idea de organismo, que me parece que tienen los filósofos y los embriólogos, ¿no? También los fisiólogos de esta época, porque están pensando a partir de la idea Padelein, ¿no? De la forma. Y tú estás intentando decir que no hay una forma unívoca, ¿no? Bueno, otra idea importante que define la naturaleza del libro es que le atribuye un rol explicativo importante a la propia metáfora de la razón como unidad orgánica, que me gusta. Y como decía hace un momento, este prólogo me parece que es ya en sí mismo, una pieza de filosofía de la literatura, ¿no? Una pieza de filosofía de la lectura. Y quiero al respecto ver la página 50. Y claro, también, e insisto en lo que decía hace un momento, porque también me hace pensar lo que sugieres, la lectura que sugieres, me hace pensar en esta otra cara de la recepción de
del nacimiento de la biología y de la química en la época, ¿no? Insisto en lo que decía porque también ya mencioné que tu lectura propone una especie de variación, ¿no? Propone la idea de variación. La propia lectura en retrospectiva o a contrapelo sugiere la idea de variaciones del sistema kantiano, ¿no? Y esa idea de variación no es propia de la idea de organismo en la época, sino de la idea de la química, ¿no? Y creo que de la época, ¿no? Y creo que tu lectura tiene esta herencia, de alguna manera, de este otro grupo metafórico, que es el de la química, que admite el pensamiento sobre las variaciones, sobre las transformaciones, sobre los cambios repentinos, ¿no? Y eso es muy romántico, porque los románticos son justo los que rescataron las metáforas de la química frente a los idealistas, bueno, si queremos hacer así como grupos, ¿no? o equipos, clubes, yo veo ahí un criterio de diferenciación importante, significativo. Y es más transgresor aún pensando que Kant no consideraba la química una dimensión del saber importante, ¿no? No era productiva, ¿no? No era científica. Y ahora tú le aplicas una lectura más química en el sentido romántico, o más orgánica en el sentido contemporáneo, pero orgánica en el sentido que él la concebía, ¿no? El organismo, quiero decir. Y al respecto también, en este orden de ideas, me parece que comienzas una discusión interesante con Hannah Ginsburg, que me gustaría que comentaras un poquito más si nos da tiempo. Bueno, el problema con ella, o lo que tú ves como problemático, es su conexión o la convergencia que realiza entre la filosofía práctica, ¿no? la crítica de la Facultad de Filosofía y la filosofía práctica, y te refieres a ella como una lectora que hace una lectura normativa, ¿no? del concepto de fin natural. Tomando como referencia paradigmática la prescripción práctica de la moral. Y luego dices, estos dos caminos convergen en su apelación a una idea de diseño. Eso es lo que me interesaba. Por un lado, la experiencia de los procesos organizados lleva a pensar que son productos de un diseño, de una agencia intencional, de la misma manera en que lo son los objetos del arte. Por el otro, el carácter normativo del diseño, más no absolutamente necesario, permite pensar la contingencia de las leyes empíricas de conformidad con la legalidad de las leyes del entendimiento. Bueno, teniendo en cuenta todo lo que te había comentado de la no organicidad decimonónica que yo consigo en tu texto, la idea de diseño, o sea, que estas lecturas que encuentran en esa idea de diseño el criterio para hacer converger a las críticas, te convencen. ¿Y cuál es como el punto o la razón por la cual no? Entiendo que no, entiendo que tienes una lectura crítica de ella y quería como saber por qué, para ver si lo que contestas como que reafirma lo que yo pienso de la estructura de tu libro o no, o es otra cosa y lo he malentendido. Pero como ya dije hace rato que también es muy romántico, el malentendido puede ser o no. A ver qué pasa. Bueno, y ahora voy a hablar también un poco como de los capítulos de tu libro. Me encantó como
es que es realmente muy cuidado, o sea, todas las entradas parecen tener, reflejarse, ¿no? Parecen estar en su lugar. Bueno, en la introducción ya dije que es como una filosofía de la lectura. Luego hablas de progresión y lo llamas experimentar en los márgenes de la filosofía. Ahí tenía una pregunta en relación a este agregado respecto de la idea de progresión. Lo dices porque vinculas el problema del límite de la filosofía con las ciencias naturales. O sea, ¿en qué sentido estamos experimentando en los márgenes de la filosofía? Tu capítulo 1, el contratiempo orgánico. Creo que aquí se encuentra la clave de tu lectura retrospectiva del proyecto crítico o fin natural, ¿no? Aquí aparecerá la temática de la temporalidad orgánica y sería interesante para mí que desarrollaras la idea de esta temporalidad orgánica como la clave de lectura del proyecto crítico, porque insisto que la manera en la que yo comprendí lo que estabas haciendo era ya una transgresión de la idea de temporalidad orgánica en el sentido aristotélico de lo orgánico, ¿no? Lo orgánico en el sentido aristotélico es progresión teleológica, pero justamente al estar ya leyendo retrospectivamente estás como marcando una interrupción de esa lectura teleológica. Y no es simplemente la inversión de la idea de teleología, porque la retrospección tampoco, o sea, no sugieres que la retrospección tiene un orden, ¿no? Cronológico. O sea, que el pasado le da sentido que el pasado le da sentido no, que lo futuro, es decir, la tercera crítica le da sentido al pasado, a la primera. No es solo eso, ¿no? También estás como proponiendo una temporalidad distinta. Y eso es lo que, o sea, con tu lectura parece una temporalidad distinta. Y eso es lo que quería que, si tienes ganas, como te proponía que desarrollaras un poquito más. Bueno, la ingresión nos haces, ¿no? Adentrarnos en el problema de la relación de Kant con las ciencias, ¿no? Con las teorías de la generación en particular. Y en tu capítulo 2 te refieres a la vida al margen del tiempo. Aquí otra vez la discusión del fin natural, como decía Marcela, como que esa es la clave o un hilo conductor del planteamiento del problema. Y la relación con la deriva práctica de esta idea de fin natural, te refieres al reino de los fines y al problema de la voluntad. Y aquí tocas una cuestión que creo que se vincula con algunas preguntas que te ha planteado Marcela, la relación entre la libertad y el tiempo, ¿no? ¿Qué tipo de temporalidad está vinculada con la libertad? Supongo que tiene que ver con la espontaneidad, que parece como remitirnos a algo que en otros contextos se llama como temporalidad cairológica, como ¿no? Y parecería que hay una temporalidad de ese tipo presente en la relación que estableces entre libertad y temporalidad, pero otra vez te lo pregunto para asegurarme. Porque justo en la página 166 dices, la libertad no es compatible con el tiempo, bueno, lo sabemos, ¿no? También desde el propio Kant, la libertad no es compatible con el tiempo como sucesión y orden, porque este solo tiene cabida para una visión fatalista del actual humano. Y aquí quizá se vincula lo que comentabas tú, que comentábamos ayer, sobre la temporalidad en la historia, ¿no? Porque esta es una de las razones por las cuales para Kant la historia no es un saber científico equivalente al saber de la naturaleza, ¿no? Porque justo no puedes atribuirle esta temporalidad a los eventos humanos. Y es justo lo que a mi entender Droysen intentaba como reatribuirle, ¿no? a los eventos humanos.
Bueno, sí, por estas cosas te preguntaba como cuál es tu perspectiva en torno a, o sea, qué tipo de temporalidad entonces te estás refiriendo cuando estableces la relación entre libertad y tiempo. Ahora, en la sección sobre digresión, hablas del ornitorrinco de Kant, ¿no? Bueno, te refieres, ¿no?, al famoso libro de Humberto Eco. Y me gustaría que otra vez, ¿no?, es una lectura de confirmación. Mi intuición sobre tu lectura, ¿no? Esto tiene que ver con el problema de la clasificación, ¿no?, y de la historia natural. Pero esta aparición del problema en tu texto nos conduce a plantear el problema en términos de la historia natural de la razón, ¿no? Con el mismo problema que plantea el ornitorrinco, como ¿qué es eso?, ¿no? ¿Cómo hacer cuadrar lo que la razón describe de sí, ¿no?, con lo que ocurre cuando se lee el proyecto crítico en retrospectiva, ¿no? Se vuelve un monstruo, justamente, ¿no? ¿Y qué haces en la historia natural de la razón con ese monstruo que es la propia razón leída a contrapelo? Es una historia natural monstruosa, es una historia natural discontinua, ¿no? Y justo esto tiene que ver con el problema que planteó el ornitorrinco, ¿no?, para justificar la idea de la gran cadena del ser. Y ahora, bueno, el capítulo 3, la epigénesis a destiempo. La verdad, hay tantas cosas que dices en este capítulo que me interpelaron, y hay varios ángulos desde los cuales leo ese capítulo. O sea, lo leí como para aprender y aprendí mucho. Lo leí para discutir, lo leí como críticamente, lo leí también situándote a ti dentro de todos estos grupos a los que me refería. Te clasifiqué en la historia de estas discusiones. Y bueno, voy a comentar brevemente algunos aspectos. No dejas de insistir, o sea, a lo largo de todo tu libro aparece un problema que creo que es muy importante, que es el tiempo otra vez, ¿no? Y en este capítulo eso es muy importante, ¿no? Ese tema es súper importante. Y tienes una lectura que comulga con la lectura de Longuenés, que es una propuesta y una crítica, ¿no? Es una crítica a quienes piensan que la deducción es una búsqueda por el origen cronológico, y también es una propuesta para leer la epigénesis como un problema que tiene que ver con la temporalidad, o sea, con una especie de origen, pero no cronológico. Y te quería preguntar, puesto que estamos en el ámbito de la temporalidad, puesto que estamos hablando de la temporalidad en el ámbito de lo trascendental, quería saber si esta metáfora de la epigénesis la tomas como algo que podría, con Schelling, llamarse un pasado trascendental, o una especie de presente eterno. O sea, en el pasado trascendental cabría la idea de un momento de inactividad, ¿no? O sea, lo pasado ya pasó, entonces ya no es activo, mientras que el presente eterno implicaría la idea de una permanente actividad. Yo, como sabes, comulgo más con esta segunda lectura, y no me queda claro en Longuenés cuál es su punto, y no me queda claro tampoco en lo que tú afirmas, porque luego hablas, bueno, más o menos das pistas, luego hablas de un tiempo como magnitud intensiva, y eso me haría sospechar que estás pensando en el presente eterno, pero otra vez
¿no? Te refieres a una discusión que también es muy importante en este contexto y creo que es también muy importante para entender todo el proyecto crítico. La diferencia entre este sistema de la epigénesis de la razón y un sistema a la Leibniz, ¿no? Que haría del sistema de la razón un sistema innato, ¿no? O sea, pones de relieve el carácter generativo, ¿no? De la razón frente a el supuesto innatismo o lecturas que quizás sin darse cuenta están reafirmando a un Kant innatista, ¿no? Esas lecturas, no sé si tú conoces a Peter Sloan, pero me parece que su lectura corre el riesgo de, bueno, lo dice de hecho explícitamente, ¿no? A mí no me importa, yo pienso que Kant es un innatista, pero justo al afirmar eso le está retirando a la razón este carácter generativo que me parece que es lo que se encuentra en la unidad y se encuentra integrado en la metáfora, ¿no? De la epigénesis de la razón. Hay un problema que quería señalar al respecto en la página 221. Dices, o sea, todo bien, creo que mis intuiciones me dicen, o sea, la impresión que tengo de la dirección de tus propuestas me convence, pero hay un momento de tu planteamiento en el que ya no supe si realmente estaba, o sea, contrapelo, viendo cómo yo había interpretado a contrapelo mi lectura de tu lectura. Dices en la página 221, los conceptos y la unidad sintética no son estructuras preexistentes, ¿no? Que se hallan en algún lugar del sujeto, partículas elementales a la espera de ser accionadas o utilizadas, por eso el mecenatismo, ¿no? Cuando la sensibilidad es efectuada. Su generación no puede corresponder a un sistema de la performación. Más bien, según el tiempo, las estructuras posibilitadoras de la experiencia y del conocimiento se generan de manera concomitante con la experiencia misma que hacen posible y configuran. De ahí que sea muy importante trasladar la pregunta por las fuentes de la experiencia y del conocimiento fuera del plano dominado por el tiempo como sucesión. Bueno, creo que ya ves cuál es mi pregunta, ¿no? ¿Qué significa esto de generarse por concomitancia? Porque si lo pones en esos términos estarías hablando, o sea, estarías, para mí, diluyendo la importancia que tiene para Kant el aspecto generativo o epigenético, ¿no? de la razón. Lo que me salta es esta cuestión de la concomitancia, ¿no? O sea, las estructuras posibilitadoras de la experiencia y del conocimiento que se generen de manera concomitante con la experiencia misma que hacen posible. Y dices, se generan, ¿no? Quería como discutir ese punto contigo. Concluyo, eso es lo que más me interesaba decir. Concluyo con esto y con esta pregunta que acabo de plantearte, como que qué tipo de generación concomitante o cómo estás entendiendo esta generación concomitante. Si sigues como afiliándote a la idea de la generación como epigénesis o si ya le estás atribuyendo a esta generación otras determinaciones que no necesariamente están comprendidas dentro del concepto de epigénesis. Listo. Bueno, pues muchísimas gracias.
Sí, o sea, de verdad no me imaginé que fueran a salir tantas cosas, pero qué padre. Ya ves. Ver que leen así. Y que me hacen ver a mí porque cosas que yo mismo había pensado, pero bueno, creo que eso siempre lo que pasa cuando escribo libros de parte de todo ese asunto. Y pues nada, para ustedes dos que Marcela he tenido un poco más de compartir así lo que siento como muy importante, sobre todo con Schelling, que pues sí, aquí tengo que sacar una de las cosas, ¿no? El postkantismo, particularmente Schelling, fue una influencia importante a la hora de leer esto, porque además fueron cosas que iba leyendo de manera simultánea, pues sí se pasaban de vez en cuando, y bueno, pues con Cyberpunk, que ya empezamos a hablar más reciente, pero pues han salido de varias cosas y me queda clarísimo después de esta lectura que bueno, te puedo seguir mandando más para que no Una pausa. ¿No quieres que lo pongamos acá? Vale, sí. Para que suene. Ahí voy. Pero bueno, pues ¿qué les digo? ¿Por dónde empiezo? Gracias a Por el medio, por atrás, no importa. O sea, yo creo que justo algo que podría resolver muchos asuntos es el problema de la lectura, ¿no? Y que ahí sí hubo una influencia que pues, apareció ya más bien tardía, que es esta María Jimena Solé, que pues ella se ha dedicado mucho sobre todo a la controversia del espinosismo y del panteísmo y eso. Y entonces ella hace un estudio muy padre, ¿no? De cómo de lo que escribió Spinoza se llega a esa controversia, ¿no? Y tiene ahí unas ideas como de, pues, cómo se convierte, ¿no? Spinoza del filósofo santo al filósofo maldito y todas las interpretaciones y lecturas extrañas que hacen en Alemania de su obra. Y ella luego escribió algo muy corto al respecto que es, o sea, como esta historia de lecturas, ¿no? Y como siempre hay un montón de cosas que están pasando y que eso es algo que no se puede quitar, ¿no? Como que la manera como entendemos o interpretamos a alguien siempre está atravesada por estas otras lecturas que han ocurrido. Entonces, en ese sentido, pues sí, o sea, leer a Kant, pues era leerlo, pues en parte desde los postkantianos. Pero pues también desde ya cosas mucho más recientes, ¿no? Yo creo que como tú dices, esta idea del organismo ya más bien donde se le da relevancia al proceso y no tanto a la idea, sí es algo que está ahí y que tiene que ver un poco con la génesis del proyecto, ¿no? Que pues el interés por leer la tercera crítica y todo surgió porque estábamos en un seminario aquí con Agus de filosofía de la biología y estábamos en estas cuestiones del organismo y la biología organísmica y de pronto empezaba a salir Kant una y otra y otra y otra vez. Así como de, pero a ver, ¿qué fue lo que pasó aquí, no? ¿Por qué tanta importancia a la noción de organismo de Kant? Y pues ese fue como el detonante, ¿no? Aunque igual empiezan a salir ya, o sea, rápidamente me alejé mucho como de esas lecturas que tú clasificaste como históricas hace un rato y que me pareció muy, muy apropiado como lo que dijiste, ¿no? De que finalmente comprender el contexto científico no te ayuda a entender qué es lo que está diciendo Kant, ¿no? O sea, ofrece una perspectiva, pero no agota la cuestión en absoluto. Y pues sobre todo también una cuestión ahí ya más, digamos, histórica, es que muchas de estas cosas que leíamos de filosofía de la biología que ponían a Kant tenían como este afán de encontrar un padre fundador de alguna manera de esto. Y se me hacía que pues no, que no cuadraba como Kant con lo que sería el desarrollo posterior de la biología y demás, a pesar de que sí tiene muchas cosas interesantes al respecto. Entonces, pues sí, el asunto, o sea, muchas de estas cosas que me preguntan tienen que ver con ese asunto de las lecturas, ¿no? Y de, pues sí, que Kant o cualquier otra autor o autora nunca es nada más su obra, sino pues toda la gente que ha dicho, ha leído y ha hecho cosas al respecto. Que claro, en el caso de Kant se vuelve una cosa todavía más rara porque la industria kantiana es impresionante, ¿no? O sea, ahorita durante la ponencia de Efraín me quedaba muy claro, ¿no? Como tener todas estas vertientes y visiones y quién escribe y quién hace y qué tal. Así como, wow, o sea, sí se requiere una habilidad y un talento
llevar cuenta como de todo eso, ¿no? Entonces, pues sí, hay como que hay un asunto justo de leer y de escribir, o sea, porque en esas lecturas pues van saliendo muchos aspectos distintos, ¿no? Y yo creo que justo como que una de las, no sé si decirle ventaja, pero al menos como de las felices coincidencias de haber empezado por la tercera crítica y en particular por la noción de organismo, fue dar como con un concepto que de verdad aparece en muchos lugares de la obra kantiana y que él activamente lo relaciona con cosas muy distintas, ¿no? Desde la cuestión de la geografía, la antropología, las razas y ya luego la cuestión de la razón. Entonces como que eso fue desplegando una suerte de panorama, ¿no? Que a mí se me hacía como que muy difícil de, no, vamos a reducirlo entonces nada más a lo que dicen las críticas y ya. Entonces en ese sentido como que la escritura también fue una suerte de respuesta a eso, pero también a la limitación que eso impone, ¿no? O sea, cómo pones tantas cosas tan distintas juntas, a pesar de que sí lo hizo Kant, ¿no? Y sí escribió todo esto, tratar de reconstruirlo justo como una sola unidad que se puede recorrer así, ¿no? De manera lineal y llegamos, se me hacía muy difícil. Entonces fue como ahí sí fue la decisión activa de no, esto tiene que dividirse en algo que sí va así, el caminito de la introducción y las conclusiones, y otra cosa que ya se va saliendo, ¿no? Que ya son las ramas que no podía contener. Y que pues además era este interés de tampoco seguir como con este Kant tan límpido y tan aséptico, sino de pues que el proyecto crítico sí tiene una base muy terrenal, pues, ¿no? O sea, sí está pensando constantemente en muchas cosas que pasaban, que le pasaban y que eran parte como de muchos intereses del momento, ¿no? En muchos niveles, pues, o sea, también toda la parte política que hay alrededor de eso, pues ya no aparece ahí casi nada, pero ese es otro aspecto también bastante interesante como de Kant y el mismo lugar de la crítica dentro de ese panorama, ¿no? Pero a ver, es que sí son muchas cosas. O sea, a ver, esto de la unidad que preguntabas, Marcela, ahí por ejemplo yo creo que esa era una de las influencias más grandes justo ya del idealismo, incluso del romanticismo posterior, que era aproximarse a eso pero desde el fragmento, ¿no? Y entonces en esa medida, o sea, sí tú te enfrentas a un fragmento que es, en este caso sería alguna de las críticas, que siempre está refiriendo a una unidad o a una totalidad, pero esa totalidad nunca está ahí, ¿no? Y más bien en la medida en que vas recogiendo fragmentos y vas tratando de ponerlos, esa misma totalidad va cambiando y se va volviendo otra cosa. Entonces, claro, entiendo, ¿no? Como esta pregunta que haces de que, bueno, al final, ¿qué tipo de unidad es la que nos queda? Pero pues es más bien, yo creo que el asunto está más bien en la otra pregunta que era ¿por qué necesitamos la unidad para encontrar las grietas? Y es por este asunto de que al final siempre nos enfrentamos a estos pedacitos, ¿no? Entonces no es tanto como que se encuentren las grietas, sino que como siempre estamos trabajando con fragmentos, ya al momento de juntarlos, ahí mismo aparece la grieta, ¿no? Que también es como la parte, digamos, un poco extraña, porque al final sí tendría que haber una unidad que en algún momento se rompió y ya ahí empezó a quedar, ¿no? Que es un poco la idea que trataba de dar con esto de algo que es uno y que se divide en dos, vuelve a ser uno, pero no deja de ser dos. Pero al final ese momento de esa unidad primigenia que nunca se partió es como, no, eso nunca estuvo. ¿Su presupuesto? ¿No? Sí, claro, pero y que está ahí, ¿no? O sea, finalmente Kant y yo creo que pues justo el idealismo posterior está trabajando constantemente también con esa idea. Es el presupuesto que está, pero lo interesante es cómo en la medida en que Kant va desarrollando y va trabajando, se ve obligado a cambiar cosas de eso, ¿no? Entonces, a mí por eso es que siempre, por ejemplo, cuando hablabas de la arquitectónica, a mí la arquitectónica siempre me da como un poco de escozor y de cosa, ¿no? Porque es ese momento donde Kant dice, pues aquí les va cómo va a ser el resto del proyecto y así es como esto va a quedar, pero pues ya una vez que lees el resto es como, pues esto ya no fue, ¿no? Esto se quedó simplemente como pues, un proyecto, sí. Entonces,
pero pues sí se va generando algo diferente, ¿no? Y lo de los monstruos y la regularidad, o sea, eso creo que también, claro, lo monstruoso es monstruoso en tanto que hay algo regular o normal con que contrastarlo. Y aquí tiene mucho más que ver es como con el patrón de lecturas también de Kant, ¿no? En qué sentido, digamos, pues... Sí, o sea, obviamente la palabra es muy escandalosa, ¿no? Muy así del show, de lo monstruoso, pero pues justo el monstruo como en este sentido más etimológico y más... Así es, simplemente algo distinto, ¿no? No importa en qué grado, ¿no? Puede ser simplemente tener un dedo de más o no sé, o incluso algo chueco, pues, pero... No necesita ser pues así la quimera acá súper extraña para ser un monstruo. Entonces, sí, una ligera variación ya lo vuelve monstruo. Ajá, exacto. Y pues en esa relación entre monstruoso y regularidad, o también lo que había entre el curso del tiempo y ya a mí mismo se me olvidó, y el orden, o la cuestión de la jerarquización de las facultades y todo esto. O sea, creo que algo que me parecía ahí interesante es que, o sea, el contraste está, ¿no? Y de alguna manera se necesita contrastar estas dos cosas, pero al mismo tiempo no es un contraste que quede estable, nunca, ¿no? Y más bien... El mismo Kant está cambiando muchas veces los términos del contraste, o sea, por ejemplo, en la cuestión de las facultades, ¿no? Como tú dices, uno puede quedarse con la idea de que es más importante lo teórico que lo práctico o lo que es. Pero incluso desde el prólogo y la introducción de la primera crítica, a mí, por ejemplo, se me hace que él ya está apuntando a la cuestión moral y a lo de la filosofía práctica. Entonces también lo deshace, o por ejemplo cuando habla de la relación del espacio y el tiempo, ¿no? Que sí lo presenta en un momento como, no, el tiempo es lo que hace todo, y luego más adelante dice, sí, pero es que no podríamos darle sentido a la sucesión del tiempo si no sabemos que hay cosas en el espacio. Entonces ¿qué? ¿No? O sea, al fin, ¿cuál? Y eso es lo que él no termina de resolver, ¿no? O sea, es, digamos, algo que me parece muy curioso es justo esa forma de escribir de Kant, que por ratos tiene como estos momentos muy de arranque de así es, esta es la única manera, y luego empieza a matizar y a suavizar y a hacer todo. Entonces es muy curioso, ¿no? Como enfrentarte a leer algo que está escrito de esa manera, y entonces cómo empiezas a jugar con esas distintas partes. A ver, lo de Cortázar. Se me hace curioso y chistoso además porque pues aquí Agus no me dejará mentir, Cortázar no es que sea santo de mi devoción. Ah, no. Yo tampoco, pero es un proyecto. Pero bueno, está bien. Se recibe. Está padre. Y lo de Stephen Jay Gould y esto que mencionabas, Marcela, además del tiempo del fin natural y lo de los tiempos y el sistema de los tiempos de las edades del mundo de Schelling. Sí, o sea, eso es algo que estaba ahí como funcionándome, y en particular con Stephen Jay Gould, ¿no? Este juego que hay del principio y el final de Königsberg es cosa del pasado, y luego al final Königsberg es cosa del pasado, pero es pasado por venir. Hay una metáfora de Gould que a mí me gusta mucho cuando él, ya no recuerdo en qué texto estaba, pero cuando él trata de explicar como la evolución y por qué no es un proceso necesario que lleve justo a un fin determinado, dice, es que pensemos la evolución como si fuera un cassette, ¿no? Y entonces devolvemos el cassette, y si le volvemos a dar play, no va a volver a tocarse la misma cosa, ¿no? Entonces, como que ahí era donde estaba... Yo creo que mucho de la cuestión de la temporalidad está en esa metáfora de Gould. Por eso dices curso. Ajá, exacto. Y no como la sucesión que ya está determinada y ahí se va, sino que es, bueno, incluso con lo que decía hace un rato Arturo, no recurriendo a esta cuestión musical y del sonido, tiene mucho eso, ¿no? O sea, no es reversible, ¿no? Ajá. Sí,
igual ustedes se quieren irme recordando cosas o algo que digan, quiero que me digas eso. Y lo de la cuestión concomitante también iba por ahí, además de, o sea, esta distinción que hace Kant al principio, que a mí siempre o sea, yo creo que fue de las primeras líneas como que me atraparon y me hicieron pensar mucho, que es, todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia, pero no todo surge de ella. Entonces, que ahí ya está de inmediato abre ese abismo, ¿no? Entre lo que es el tiempo lineal, cronológico, sucesivo, y lo que es o sea, lo que él llama como fuente, y que tiene mucho que ver, según yo, con esta cuestión de la generación, justamente, y de cómo se forma. Entonces ahí los pone, ¿no? Como dos cosas aparte, pero pues justo la respuesta, o más bien la pregunta que queda es, bueno, pero entonces, ¿cuál es la relación entre esas dos? O sea, o cómo leemos lo trascendental, ¿no? Justo como una serie de pasos donde se va formando algo, ¿no? Y es la receta y entonces llega hasta acá, o justo esto es algo que ocurre en el momento mismo en el cual tenemos experiencia de las cosas, ¿no? Y yo me voy más por esa segunda, ¿no? Porque finalmente todo esto es condiciones de posibilidad, es una cuestión ya más en el orden de lo lógico, no de lo cronológico, pero que de todas maneras él sí está utilizando metáforas temporales, como es esto de la generación y la embriología y demás, para hablar de eso. Entonces, de ahí era como que, no, si hay una cuestión en el tiempo que las está uniendo, a pesar de que son claramente distinguibles para él. Pero el asunto del comienzo, ahora sí como punto cero, es el hacerse todo, ¿no? Y que eso también es muy Schelling en las edades del mundo, ¿no? O sea, si es una cosa que Schelling ahí pone en marcha por completo, de casi como toda la historia se condensa en cada instante que ocurre, ¿no? O sea, que si lo viéramos como sucesión, cada instante sería la síntesis de todo. Pero eso aplicaría como a esta segunda precisión que hace Kant, ¿no? Dices, nuestro conocimiento, ¿cómo era la frase? Comienza con la experiencia, pero no todo conocimiento deriva de ella, surge de ella, ¿no? O sea, comenzar es una apelación también a un tipo de tiempo, ¿no? Como el punto cero. Exacto. Pero no surgir, o sea, comenzar y surgir son como dos palabras que refieren a dos tipos de temporalidad distintas, ¿no? Una cronológica, podríamos decir, y otra que quién sabe cómo llamar, como la fuente de emergentista, no sé. Y por eso yo te preguntaba si en ese segundo como o primero, no sé, ese primero o segundo momento del conocimiento, como ese tipo de conocimiento que no comienza con la experiencia, ¿no? Que también es un conocimiento, o sea, que también tiene una carga epistemológica que no se queda clara en la crítica, en la primera. ¿Qué es? Si es un pasado trascendental o si es un presente eterno, en el sentido de que es generativo permanentemente, ¿no? Bueno, lo digo porque tal vez estamos de acuerdo. O sea, entendiendo esto de la concomitancia que me había saltado, porque concomitancia para mí es un concepto muy espacial. Entonces supones que una cosa está al lado de la otra de manera simultánea, como si estuvieran en la misma temporalidad, pero creo que no están. O sea, lo que se unifica para producir conocimiento no es necesariamente simultáneo, ¿no? O tienen dos tipos de temporalidades distintas. Sí. Por eso me había saltado que utilizaras la palabra concomitancia, pero creo que lo que estabas señalando era que hay un surgimiento, ¿no? O sea, que la relación, que no sé en qué plano sea, si en el espacial o en el temporal, concomitancia vas a pensar en el espacial y ahí tendría problemas, ¿no? En un cierto tiempo, la convergencia sí produce algo, pero
bueno, me había confundido el uso de la palabra. Quizás sí, yo no lo pensaba tanto de manera espacial. Y con respecto a lo del pasado trascendental, el presente eterno, pues, o sea, sí, digamos, parecería más una cuestión de lo que describes como el presente eterno, ¿no? Donde hay una actividad permanente. Lo único es que ahí sí siempre, bueno, que esto viene de otras preguntas y problemas acerca de lo activo y de la agencia y demás. Claro. O sea, que no dejar de lado también lo pasivo, ¿no? Y que además es muy importante en todo esto, que es la sensibilidad, que finalmente es algo que no logro como desarrollar mucho más, porque es una relación extraña, ¿no? De cómo hablar de las dos cosas al mismo tiempo. Y donde al menos sí, o sea, me parece que sí sería importante como mantener esto que dices del pasado trascendental, que sí cabría la idea de inactividad. Pero de nuevo, volviendo sobre esta cuestión de las lecturas en el tiempo, ¿no? De que hay momentos en los cuales ciertos conceptos como que se pierden y no se les presta atención y tal, hasta que de pronto vuelve otra vez. O sea, sí, como que no dejarlo tanto nada más en el plano de el conocimiento y las formas del conocer o del saber, sino incluso también como, bueno, dentro de lo que pasa con esta misma historia de la filosofía, pues, ¿qué ocurre, no? Que si hay como estos momentos de estancamiento y que de pronto ya un autor o autora se vuelve una sola cosa hasta que, pues, emergen otras cosas, ¿no? Y Kant yo creo que ha sido un muy buen ejemplo de eso, o sea, como las distintas facetas que ha tenido. Por ejemplo, me llama mucho siempre la atención a principios del siglo XX en los ingleses, cómo se entiende como un subjetivismo así a ultranza, que es como que dices, ¿de dónde sacaron ese Kant, no? Sí. Pero está ahí, ¿no? Y fue algo importante a lo que respondía mucha gente. Entonces como que juegan en muchos niveles con eso. Y no sé, ¿qué más? O sea, lo de la química me gusta mucho, pero ahí sí no sabría qué responder. Sí no me he metido mucho a ver como la historia de la química más tranquilamente en ese momento, entonces creo que eso sería algo que me gustaría ver más adelante. Es que ¿sabes qué pasa con la idea de química, que se vincula con un montón de cosas, como incluso la cábala, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y la idea de química, tal como la comprenden los románticos, es como se favorece la idea de combinación, o sea, la combinatoria, en lugar de la idea de producción con una dirección ya prevista, ¿no? Y la combinatoria, que es lo que me parece que haces en tu texto, o sea, que podría leerse también en esa clave, ¿no? Una clave de lectura química de un texto que defiende lo orgánico, ¿no? Esa lectura química, en el sentido romántico de la palabra, sugiere la idea de que hay combinaciones, ¿no? En la lectura que dan resultados como inéditos, ¿no? O que apuntan a problemas que evidencian que hay tensiones, ¿no? en la filosofía de Kant, de crítica, en lugar de leerlo como algo, como una sucesión de textos que se complementan y que todos tienden a la misma dirección, ¿no? O que apuntan al mismo proyecto y están de acuerdo entre sí. Creo que lo que plantea tu texto es que no necesariamente están de acuerdo entre sí, ¿no? Y esta combinatoria, insisto, hace surgir como ideas nuevas que no... O sea, esta idea de la novedad, del surgimiento de la novedad, es como incompatible con la idea de organismo en el sentido decimonónico, y por eso te decía que me parecía más o contemporáneo o químico romántico que orgánico en el sentido kantiano. Claro. Ajá. Y quizás, o sea, se me fue más todavía porque al hacer la lectura retrospectiva salía eso, ¿no? Una cosa diferente, pero sí. No sé, como lo de Ginsburg,
honestamente necesitaría volver a leerme Sí, para recordar exactamente qué fue lo que dije de Ginsburg. Sí. Y además esa fue como de las primeras cosas que empezaron a salir. Sí, de la cuestión del diseño y la normatividad, y pues sí fue un momento como importante, recuerdo en el proyecto, cuando dejé esa idea a un lado de que ese ya no era el problema de la teleología, sino que empezaba a ser lo del tiempo, ¿no? Y creo que justo es como en lo que está ahí, ¿no? En ese tránsito de lo uno al otro, así, ¿no? No me acuerdo exactamente ahorita qué fue todo lo que dije de eso. Pues sí, no sé, si ustedes tienen algo más. Así. No te terminan, Yo ¿verdad? tengo Pero- que... Sí. Bueno, porque a las 4 tenemos la otra mesa y hay que comer. Ajá. ¿Puedo hacer una más? Pero además, si quieres, esa ya se queda pendiente. Para que se quede algo abierto y sigamos pensando. Sí. Siga generando. Yo no he trabajado tanto en la epigénesis como ustedes. Entonces aquí me iban saliendo muchos aspectos, ¿no? Incluidos en esta noción, que en ciertos momentos también estaban en tensión. Entonces, por ejemplo, cuando hablas de este tiempo propio de la epigénesis, un aspecto que entra en tensión con el otro es el de esta lectura de epigénesis como el desarrollo hacia el organismo adulto, versus la idea esta de que pueda brotar algo nuevo, etc. Entonces, mi duda ahora es, ¿qué diferencia hace? Y es una pregunta de kinder, ¿no? Pero oyéndolos como a ustedes en esta discusión, ¿qué diferencia habría? Y volviendo al tema de la concomitancia, ¿no? ¿Por qué dice epigénesis cuando está hablando en la dirección trascendental y no génesis? Y supongo que sí quiero lo generativo, pero no es un completo fichteano, o sea, no es un completo constructivista o no es un completo, no sé cómo se llamaría. O sea, sí hay una espontaneidad, pero no es absoluta, no sé. Pues es difícil porque epigénesis no, o sea, uno pues por la metáfora, ¿no? Yo creo que es importante esa parte de que pues, finalmente la génesis es un concepto muy general, ya la epigénesis empieza, creo que como lo decía Zaida muy bien, ¿no? Empieza a dar ciertas determinaciones ya muy precisas también de qué pasa, a pesar de que él mismo lo está usando de una manera que es completamente inusual dentro de las discusiones biológicas de la época, ¿no? Pero sí, justo creo que también tiene parte, o sea, creo que es otro de los asuntos que me llaman la atención ahí, ¿no? Las metáforas que usa Kant, que provienen pues de estas cuestiones de la generación orgánica o a veces de la química, o muy así, pero él, por ejemplo, casi no utiliza, bueno, no hasta donde yo he visto muchas metáforas que sean como referentes a cosas que hacen los seres humanos, ¿no? O sea, así como decir que es como si fuera lo que hace alguien con un cierto tipo de oficio. No, siempre es más jugando con los procesos naturales y con todo eso. Y entonces en esa medida como que sí, ahí vuelve esa cuestión de no se queda en algo que es completamente del lado de ese yo humano que, ¿no? Casi como que es el único que actúa y hace todo, y reconocer que hay algo ahí que, no como en esta onda de la humildad epistemológica de la que hablaba hace un rato Efraín con respecto a la cosa en sí, ¿no? Que es uno de los gestos muy kantianos, pero que siempre es así como algo muy ahí medio soterrado, ¿no? Del tipo de imágenes que pone, las analogías que hace. O sea, por ejemplo, cuando está en el juicio estético, que pues su ejemplo es el de una flor, ¿no? Ya lo de la discusión de las obras de arte y la pintura viene después, pero su ejemplo de belleza es una flor. Entonces son siempre cosas como, ¿por qué pone siempre algo que asociaríamos a que no es algo que haga un humano, ¿no? Sino que lo hace un proceso, una cosa natural? Pero sí. Muchas gracias. Bueno, No, pues ustedes. muchísimas gracias. Con la lectura de ustedes dos valió la pena la publicación de este libro. Felicidades. Felicidades.